El día de hoy vamos a estar viendo un artículo recogido de Flipboard, como ustedes sabrán, y he encontrado este interesante artículo. Obviamente está en francés, lo cual vamos a pedir al traductor que lo transforme al español para ustedes. Chamanismo, una enfermedad mental o un camino inspirador. El neo-chamanismo es una práctica que parece tener viento en popa según la creciente número de artículos que aparecen sobre el tema. En la serie de verano de 2020 de Le Monde, dedicada a la France du 6, la periodista Nicolas Touron recupera la mirada y la interpretación de los miembros de los ecolugares sobre sus propias prácticas, incluidos los rituales inspirados en el chamanismo. En el artículo titulado "No dejemos el reencarnamiento del mundo a los místicos", el diseñador e investigador en ciencias cognitivas Alessandro Pignocchi explica que el ritual es importante para multiplicar por 10 la energía involucrada en la defensa de la fauna y la flora. En efecto, nombrar el bosque, reconocer las aves, es una forma de acercarse a esta naturaleza percibida por un aliado, un recurso a proteger. Los abogados que se comprometen con el ecocidio se refieren a la personalidad jurídica de un río, un árbol, una montaña o tierras ancestrales consideradas sagradas. Los libros inspirados en el chamanismo, entre ellos el de Chef Almir Surui, licenciado en biología, Salvar el planeta, el mensaje de un jefe indio amazónico, Alvin Mitchell, en el 2015, o incluso el etnomúsico Corinne Sambrun, Mi iniciación entre los chamanes, un parisismo en Mongolia, ensayo Posh en el 2006, teniendo mucho éxito. Este último incluso ha sido objeto de una adaptación cinematográfica. Sin embargo, existen abusos incluso en el chamanismo empresarial, una forma en que las poblaciones indígenas en precariedad, debido a un sistema actual de explotación de recursos, encuentran una fuente de ingresos suficiente y lucrativa, ofreciendo los llamados servicios chamánicos a turistas occidentales que necesitan estar fatiga o depresión, agotamiento y malestar, necesidad de encontrar el camino, tantas motivaciones para salir de nuestras sociedades consumistas y buscar otros caminos, lejos de nuestros países. De ahí el éxito del turismo chamánico, y algunos de los cuales en pocas semanas afirman volver a los curanderos. Pero, y antropológicamente hablando, ¿es el chamanismo una estafa o es una verdadera vía de investigación científica y cultural, e incluso espiritual? Propone una respuesta apoyada por parte de mi nota de lectura del antropólogo Jeremy Narby, Le Serpent Cosmique et Georges Ginevre, en el 1995-2012. Antropología y chamanismo, un comienzo caótico. Según Narby, en la página 18, antropología se fundó a fines del siglo XIX con el objeto de estudiar las llamadas sociedades, en palabras de Charles Darwin en su obra de 1871, primitiva, inferior, viviendo en la edad de piedra. Algunos de los salvajes incluso tendrían, según Edward Taylor, que Narby retoma, perdió la razonabilidad que nos parece que poseían en sus primeros orígenes, juzgado desde el primer punto de vista nuestro estándar moderno de conocimiento, que en cualquier caso está en un nivel de alta comparación con ellos. La mayoría de las cosas que creen que son verdaderas deben establecerse como falsas. Asimismo, los primeros antropólogos habrían inventado la palabra chamanismo. La de chamán sería el de origen siberiano, precisamente para enumerar las prácticas menos comprensibles de los primitivos. Como tal, el chamán, en el idioma tunguesiano, toca el tambor y cura a las personas entrando en trance. Desde el principio del siglo XX, los antropólogos han identificado en África, Amazonía e Indonesia chamanes que bailan, juegan, curan bebiendo decocciones de planta, pero inmediatamente se les etiqueta como enfermos mentales. Georges Devereux describe al chamán como un ser gravemente neurótico e incluso un psicótico en un estado de remisión temporal. Con tal perspectiva de las sociedades primitivas, la antropología establece para elevarse al rango de la ciencia la observación participante, descrita por Břeslav Malinsky. Observamos de una forma de distancia en la mirada, pero la próxima en su lugar de la vida, las prácticas de estas sociedades de los nativos para traer orden y sentido. Sin embargo, al hacerlo, la voz de los salvajes no cuenta, ya que supuestamente son incapaces de un análisis erudito. Locos o científicos de un nuevo tipo, no fue hasta el siglo XX
que los antropólogos se dieron cuenta de que los chamanes pueden no estar tan locos como su disciplina lo han llevado a asumir, y que realmente logran curar a las personas. Entonces, bajo el liderazgo de Levi Strauss, comienza el inicio de un giro metodológico. De loco, el chamán se convierte en psicoterapeuta, creador de orden y maestro del caos. En la década de 1970, algunos afirmaron que el chamán podía tener cualquier profesión, desde médico hasta abogado, incluso filósofo y astrólogo. Una década después, lo contrario, algunos antropólogos perciben a los chamanes como creadores de desorden. ¿Cómo encontrarlo? En primer lugar, recordemos un doble problema central de la disciplina. Por un lado, la creciente dificultad a medida que avanza el desarrollo para encontrar nativos sin contacto con la civilización occidental. Por otro lado, la dificultad de mantener una posición de observador a distancia sin interferir. Para Narby, la relación que la antropología tiene con el chamán atestigua la proyección de sí misma como un efecto espejo. Cuando la antropología era una ciencia emergente, joven, aún incómoda consigo misma, ajena a la naturaleza esquizofrénica de su metodología, el chamán era sobre todo percibido como un paciente mental. Entonces, cuando la antropología estructural afirmó alcanzar el rango de ciencia y cuando los antropólogos estaban ocupados encontrando orden dentro del orden, el chamán se convirtió en el creador del orden. Desde que la disciplina se ha convertido en una crisis de identidad post-estructuralista, sin saber ya si es una ciencia o una forma de interpretación, el chamán ha comenzado a ejercer todo tipo de profesiones. Finalmente, algunos antropólogos han comenzado recientemente a cuestionar la obsesiva búsqueda de orden de su disciplina y han visto chamanes cuyo poder radica precisamente en el socavamiento del orden. Pareciera que la realidad detrás del concepto de chamanismo vuelve sistemáticamente la mirada antropólogo, sea cual sea su ángulo de enfoque. ¿Qué puedo decir hoy? Añadiría informes científicos mucho más allá de la antropología, pero también de investigaciones en biología, clima, física, que a través de informes sobre biodiversidad lo remiten y valoran. Obra de los primeros pueblos. Citemos el informe explícito del IPCC y las explicaciones dadas en su nota de prensa de septiembre del 2019. El informe especial de la IPCC sobre el océano y la criosfera en el contexto del intercambio climático presenta el conocimiento científico más sólido disponible con el objetivo de empoderar a los gobiernos y las comunidades para actuar, integrando este conocimiento científico en cambios inevitables y futuros plausibles en su propia perspectiva, a fin de limitar la magnitud de los riesgos e impactos climáticos. El informe proporciona evidencia de los beneficios de combinar el conocimiento científico y el conocimiento local e indígena, con el fin de desarrollar opciones apropiadas para gestionar los riesgos del cambio climático y mejorar la resiliencia. Es el primero de los informes del IPCC que destaca la importancia de la educación para mejorar los conocimientos básicos en el área del cambio climático, océano y criosfera. Cuanto más rápido y con más decisión actuemos, más capaces seremos para afrontar los cambios inevitables, gestionar el riesgo, mejorar nuestras vidas y garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y las personas de todo el mundo, hoy como mañana, dijo Debra Roberts. Y para marcar el vínculo entre la alianza del conocimiento científico y tradicional, imposible tener en cuenta el estado de nuestro paradigma ideológico actual. Me referiré a lo que Narby en cierto modo sintetiza. Así que hay personas sin microscopio electrónico y sin formación en bioquímica que eligen las hojas de un arbusto entre las aproximadamente 80.000 especies amazónicas de plantas superiores, que contienen una hormona cerebral específica que combinan con una sustancia que la bloquea, acción de una enzima específica del sistema digestivo y que se encuentra en una vid, con el objetivo de alterarla deliberadamente su estado de conciencia, así como conocerán las propiedades moleculares de las plantas y del arte de combinarlas, y cuando se le pregunta cómo saben estas cosas, responden que su conocimiento proviene directamente de las diversas plantas alucinógenas. Pocos antropólogos y etnólogos han analizado seriamente este enigma, y sin embargo este bloqueo no se limita al Amazonas. Durante el siglo pasado, los antropólogos han examinado las prácticas chamánicas en todo el mundo, sin llegar a comprender la esencia de las mismas. ¿Es este un acertijo después de un análisis antropológico? Y como cuestionamos los científicos, ¿cómo interpretarlo dentro de una teorización moderna y aún por construir nuestro vínculo con los vivos? La pregunta sigue sin resolverse.
visión, inspiración e vibración. Además, con la encíclica Laudato Si, también parece haber comenzado un gran cambio teológico. Se mencionan nuestros hermanos y hermanas de la tierra, la luna, y puede que los salvajes no sean lo que pensábamos. Los primeros pueblos simplemente siguieron un camino diferente al nuestro, puramente tecnológico, y al continuar sanando la tierra, como la gente de los indios Coji en Colombia y muchos otros. Esta conexión con la tierra, con los vivos, con los cosmos, simplemente no olvidamos de cuidarla, así que la perdimos, y como explica poéticamente David Abraham, la tierra se quedó en silencio. Y añadiría, la voz de los espíritus también estaba en silencio. Esta, o más bien, estas voces inspiradoras de las que se hacen eco las mujeres y los hombres chamanes, al que se refieren los cosmologías como las diversas tradiciones chamánicas para explicar el origen del mundo, como el huevo primordial que contiene las aguas del universo en germen. Un huevo, pero también a menudo una serpiente, emblemático de los análisis de Narby, que ve un vínculo obvio para él con el descubrimiento moderno del ADN, un conocimiento previo de los pueblos salvajes más adelantado de lo que pensábamos a finales del siglo XIX y que sin duda todavía nos puede enseñar. Esto implica escuchar y tomarse muy en serio su biblioteca viviente, cuyos últimos guardianes también están en proceso de extinción sin que la sucesión de jóvenes y transmisión estén aún aseguradas. Los jóvenes también abandonan ciertas costumbres y dejan los pueblos y tierras nativas por la ciudad y una forma de vida más desarrollada. Y si nosotros también, a mayor escala como seres humanos, sin necesariamente trasladarnos al campo o convertirnos en expertos o horticultores, tomamos las cosas desde un ángulo común, haciendo un cuadro congelado, es hora de capturar una emoción, una intuición, un deseo o algo más que pasar la vida teniendo que ganárselo en un trabajo y que nos horroriza o que nos obliga a pasar el tiempo a solas detrás de una pantalla. Un deseo de visión para comprender el significado de su vida, nuestro tiempo, el futuro y el presente para nosotros ya, y que transmitiremos a nuestros hijos. En nuestras regiones, en Europa, el conocimiento ancestral podrá movilizarse para ayudarnos a comprender nuestro pasado, reconectando con él e invitarnos a pensar en el presente para prepararnos en el futuro. Estar en los dos tipos de conocimiento, tecnología y conocimiento tradicional, atreverse a abrazar la hibridación. Tenemos los medios y el deseo. Confiaremos en nosotros mismos para dar el salto de fe en nosotros mismos, para reconectarnos con nuestra espiritualidad, inseparable de nuestra cultura. Seremos capaces de releer la historia desde un ángulo benévolo, pero de nuevo, para sacar a relucir otra relación con nosotros mismos y con los demás y con el mundo. Después de todo, no estamos arriesgando mucho, excepto para experimentar un camino entre nosotros, inspirado a quienes quieran descubrir otro paradigma. Entonces estemos en apuesta pascaliana. Juguemos, descubremos e invoquemos nuestro derecho a desconectarnos para conectar mejor con nosotros mismos, sin depender exclusivamente del 5G, pero una alineación vigorizante, una alineación que tendría en cuenta una doble dimensión de espiritualidad vertical, cuerpo, mente y espíritu, y horizontal, relación con el mundo animal, vegetal y mineral, sin temer el uso de un término espiritualidad que no se limita a la religión. Por el contrario, plantearnos la cuestión de la espiritualidad nos invita a reconectarnos sin proselitismo con sus raíces culturales y con los saberes ancestrales. Oasis europeos, ingeniosos y divertidos. Sin embargo, es precisamente una tentación que cada vez que las personas se inclinan a seguir en determinadas grandes metrópolis europeas, empezando por la capital francesa, que un buen número de jóvenes, parejas con o sin hijos, han optado por abrazar, dejar de huir al campo, una opción que también ha reforzado el confinamiento sanitario. Así algunos de los neorurales sí se encuentran en los escolares y, como se mencionó anteriormente en la serie de verano del mundo 2020, en estas islas de resistencia encontramos oraciones seculares, momentos de gratitud o la celebración del solsticio de verano. Se trata de reconectarse con tiempos de espiritualidad y que se inspiren en todas las tradiciones religiosas. El objetivo
volver a conectar con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Estos son algunos de los comentarios recopilados por el periodista Nicholas Drone. Los oasis renuevan los rituales y reinvierten lo espiritual, y a veces rituales crísticos o animistas, budistas o chamánicos, ceremonias o a menudo retocadas y raramente dogmáticas. En el centro de Hama, en Eure-et-Loir, volcado hacia la espiritualidad india, descubrimos en medio de un jardín forestal donde crecen tupidas hileras de puerros perpetuos. Un santuario de abejas es una casa hexagonal con paredes de paja, incorporar colmenas glaciadas, un lugar ideal para la contemplación y meditación. Testifica Pierre, un ingeniero de 34 años para quien esta reconexión con la naturaleza es abrumadora. Emblema de la moneda local de la región del Villeneuve-sur-Lot o objetivo de culto en el centro de Hama, la abeja puede ser considerada como símbolo, mascota o tótem del oasis porque es el insecto polinizador más amenazado por los pesticidas neonicotinoides, pero también uno de los más fértiles en términos de producción e imaginación. Un hombre está hecho para plantar, construir una casa y cuidar abejas, declara religiosamente Pierre, que también merodea por París y ve el acercamiento de las personas sin hogar como un estado de presencia y vigilancia, cerrar de una práctica espiritual. Sin embargo, me pregunto, sin ser iniciado, ¿podemos realizar una ceremonia con un tótem de abeja, oso o caracol sin correr el riesgo de tener una buena risa, un poco como los monaguillos en la iglesia a espaldas del sacerdote? De hecho, son interesantes las palabras de uno de otros protagonistas de la serie de Veranos del Mundo, para no tomarse demasiado en serio tampoco y mantener a distancias y el humor siempre ayudando. Desde el momento en que consideramos, como es el caso de Sad, que un bosque, un estanque o un grupo de tritones tienen sus propios intereses y que los tenemos en cuenta, estamos más animismo y que naturalismo occidental, pero ninguno de nosotros somos animistas en el sentido de que puede serlo un jíbaro. Los jíbaros consideran que las plantas y los animales tienen una vida social similar a los humanos, con sus rituales, sus chamanes y que vienen a hablar de ello con los humanos durante los sueños, trances y alucinatorios. Cuando integramos elementos de este tipo en nuestros rituales es porque supuestamente con humor y segundo grado. El distanciamiento de la ceremonia con humor no se mantiene a vivir plenamente. Absolutamente no. Eso es lo asombroso. Según antropólogos, muchos rituales también se realizan en forma de segundo grado. Es obvio entre los jíbaros. Cuando estoy en casa y les pregunto si creen en lo que están haciendo, por ejemplo, durante el ritual chamánico, les hace reír. Durante una práctica ritual, incluso en asuntos serios, pueden parecer muy serios en un momento y reír a carcajadas al siguiente. No se trata de poner a la salvaguarda por medio del humor, sino de no dejar el terreno de reencarnamiento del mundo a los místicos. No es necesario adherirse a una u otra forma al oscurantismo para atender la relación con las plantas, los animales y el entorno de vida que están teñidos de todos los matices de la vida social. Los rituales son una herramienta de lucha y entre muchas otras para atacar la supremacía de la esfera económica y la relación utilitarista con el mundo que impone. Para terminar con una nota personal, declararía que yo mismo traté de investigar el chamanismo, en particular la colección Nouvelles Terres ou Pauvres, con profundas dudas sobre el que iba a descubrir o no, y que revelaré el recuerdo de una enorme risita con un querido amigo que me acompaña en este curso de descubrimiento durante las explicaciones. Durante las explicaciones sobre la tala de las ramas de árboles en el bosque. Todavía nos reímos mucho de eso, y ni siquiera mencionó la experiencia de la cabaña de sudor. Para ser honesto, no estoy del todo seguro de que hayamos entendido completamente, y sobre todo seguido las instrucciones de tala en el bosque. Pero creo que hemos experimentado el significado profundo del ejercicio. Buscar a sentir la conexión, de la cabeza a la mano, a las raíces de los árboles. Respeta los ciclos de la naturaleza. Protege a los vivos y todo mientras ría, empezando por nosotros mismos. ¿No es el fundamento de una espiritualidad de transición aprender la humildad y que tiene la misma raíz que el humus, la tierra? En este sentido, las prácticas del chamanismo, como la propuesta de Reilwood, por el ejemplo Chamanismo Celta, una transmisión de nuestras tierras, del 2013, escrito por Vega,
advirtiendo contra la charlatanería y colocándose en una perspectiva celta arraigada en nuestra historia, helvético o galo, para constituir antropológicamente hablando como otras prácticas espirituales tradicionales o revestidas en un camino inspirador en el camino muy personal pero universal de las transiciones.